Buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos en esta noche. Por la gracia de Dios, soy cristiano desde el año 2003, cuando conocí al Señor mientras hacía mi maestría fuera del país. Viví en Europa por 2 años y Dios, desde que me llamó a salvación, puso en mí el deseo de luchar en la República Dominicana a mi regreso para impedir que la ideología de género, que ya ha triunfado en Europa Occidental y en Europa del Norte y ha cambiado esas sociedades para siempre, triunfara en la República Dominicana. Porque desde que yo vivía allá era obvio que esas ideas se iban a expandir al continente latinoamericano. Incluso cuando España en el año 2005 aprobó el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, yo recuerdo haber dicho en un programa de radio que teníamos que prepararnos los creyentes para librar intensas batallas en la República Dominicana, porque no iba a pasar mucho tiempo para que esos esfuerzos se vinieran a producir a América Latina. Y así ha sido. País por país ha caído rendido ante la ideología de género, ante el aborto, ante el matrimonio homosexual, ante la enseñanza de una educación sexual totalmente ideológica y anticientífica hacia nuestros hijos, persecución de iglesias, persecución de pastores. Sin embargo, Dios le ha permitido a la República Dominicana estar en pie de guerra. Yo regresé a la República Dominicana ya a finales del 2004. Me ha permitido congregarme por estos años en la Iglesia Bautista Internacional. Serví primero en la Red de Abogados Cristianos de la República Dominicana, ahora en Grupo Acción Cristiana RD. Tengo mi propio ejercicio profesional en el área del derecho. Desde el año 2010 estoy casado con Priscila, como bien dijo Ángel, y a partir del año 2015 el Señor nos bendijo con nuestra primera hija llamada Renata, y en el año 2016 nos bendijo con Jaime Alberto. Y nuestro compromiso, tanto mío como el de Priscila, es luchar para preservar las mentes y los corazones de nuestros hijos, educándolos en la palabra de Dios, tanto en la casa, con la ayuda de la iglesia, y luchar en la sociedad para impedir que desde el gobierno, que desde el Estado, se quiera secuestrar a nuestros hijos, porque Satanás está usando el poder político, el poder de los gobiernos, para retirarnos a los padres, retirarnos a nosotros de la vida de nuestros hijos, y que nuestros hijos queden a merced del Estado. Esa ha sido mi lucha desde el año 2005, y vengo aquí a tener una conversación abierta con ustedes. Como bien señaló Ángel, él ha estado instruyéndolos a ustedes en la ideología de género. Yo vine hoy a responder sus preguntas, a responder sus inquietudes y a tener una conversación fraternal con ustedes de un hermano que está en el medio del campo de batalla. Algo interesante que notaron que José Alberto inició diciendo es que él es primero creyente, cristiano, y su deseo de batallar en contra de todo esto no sale por su función de abogado, ni de tal vez alguien lo puede ver como activista social, sino que sale de su función como creyente, como cristiano, que ve que es un plan en contra de la palabra de Dios. Y él, como miembro de una iglesia local, sometido a sus autoridades espirituales, lucha viendo el ataque que hay en contra de la palabra de Dios, y usa lo que Dios le ha dado para poder defender y presentar defensa fiel de la palabra de Dios. José Alberto, ideología de género. Yo quisiera como iniciar saliéndonos de República Dominicana, sí, porque muchas personas creen que como que es algo que solamente se vive aquí, pero es un plan que está a nivel mundial. ¿De dónde sale esto y cuándo se empieza a ver en el mundo? Bien, la palabra ideología de género, ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Y de dónde viene? Bueno, es sobre todo una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas, un conjunto de pensamientos, y más que todo la ideología de género es un sistema de pensamiento que borra las diferencias naturales y biológicas entre un hombre y una mujer. Contrario a nosotros, que creemos que Dios creó hombre y mujer
la ideología de género no ve al ser humano como hombre y como mujer. La ideología de género ve al ser humano como un proyecto social, como una construcción social. Así mismo ellos dicen. En otras palabras, la ideología de género lo que te dice es, tú no eres ni varón ni hembra. Tú decides si quieres ser varón o si quieres ser hembra. Entonces, en esa definición, en esa ideología, cabe cualquier tipo de preferencia o cualquier tipo de decisión. Entonces, tú me preguntas de dónde viene. La ideología de género nació en los años 50 en los escritos de una pensadora francesa llamada Simone de Beauvoir. Ella escribió un libro que fue muy famoso en su época llamado El Segundo Sexo, y el segundo sexo decía, tú no naces ni hombre ni mujer, tú te haces hombre o te haces mujer. Esas ideas cruzaron el Océano Atlántico, llegaron a las universidades de los Estados Unidos y toda una generación se formó en esa corriente de pensamiento. También otro pensador importante en esta época fue un señor llamado Alfred Kinsey. Él era un médico, pero era una persona con serios problemas de conducta, una persona altamente depravada, que incluso llegó a plantear que había que sexualizar a los niños porque los niños desde los 6 años estaban en edad para recibir instrucción sexual e iniciarse en la sexualidad. Fíjate que las propuestas que hay de educación sexual plantean educación sexual desde primero de primaria. Y un niño de primero de primaria, por lo general, tiene 6 años. O sea, son las ideas de este señor aplicadas al sistema. Y sus experimentos se demostró 40 años después que resultaron un fraude. Él decía que el 10% de la población mundial era homosexual. Y resulta que eran estudios manipulados, porque él sus estudios los hacía en las cárceles y en lugares donde había una alta práctica homosexual. Y claro, no digo yo que le diera un 10%, le podía dar 20, le podía dar 30, porque la mayoría de los experimentos que él hacía era con personas homosexuales. Era una persona altamente fraudulenta y por esa razón sus estudios se demostró que eran mentiras, pero a pesar de eso, sus ideas triunfaron. Esta ideología siguió creciendo. En los años 60 vino la revolución sexual, donde una nueva generación de jóvenes proclamó su liberación de las reglas de la sociedad. Estados Unidos y los países de Europa entraron en una moda de que el amor era lo que valía, y en esa onda de que el amor era lo que valía, no importaba que se rompieran matrimonios, que se disolvieran familias, lo importante era la satisfacción sexual. Esto trajo como consecuencia el auge de la pornografía, el desenfreno sexual que llevó a la legalización del aborto en 1973. Ese mismo año la Sociedad Americana de Psiquiatría dijo que la homosexualidad no era una enfermedad y la retiró de su lista de enfermedades mentales. Y a partir de 1990, cuando cae el muro de Berlín y los sistemas políticos socialistas colapsan, las Naciones Unidas se presentan como los salvadores de la humanidad. Ellos dicen, nosotros somos los que vamos a decirle a la humanidad cómo debe vivir. Y celebraron 2 conferencias, El Cairo en 1994 y Pekín en 1995. En esas conferencias, por primera vez se introducen al lenguaje palabras como perspectiva de género, enfoque de género, diversidad de género. Y años más tarde, los programas de educación sexual de los diferentes países comenzaron a enseñarle a los niños que había más de 2 géneros. Déjame pararte Sí. ahí un momentico, porque tú has dicho varias cosas interesantes. Claro. Entonces yo quiero abordarlo por parte. Entonces, el concepto de la ideología de género nace en la academia, pero es rechazado por la academia porque no tiene base científica. No fue rechazado por la academia. Fue aceptado por la academia. O sea, las universidades de Estados Unidos y Europa comenzaron a enseñar estas locuras, comenzaron a enseñarlas como verdaderas. Y toda la generación de estudiantes que se formó en las universidades en la década del 50, ya en los años 60, cuando salieron de las universidades, listos para trabajar, estaban formados en estas nuevas ideas. Ok, pero hay algún... Porque tú mencionabas que aún los estudios que decían, o las probabilidades que decían, no se comprobaban en la sociedad. O sea que había una falsedad detrás de las postulaciones que ellos pretendían introducir en
en la sociedad. Sí, en el caso de Alfred Kinsey se demostró en la década del 90 que sus estudios eran un fraude, pero a pesar de la mentira de Alfred Kinsey y a pesar de que se demostró que sus estudios no eran reales, sus ideas han seguido presentes en las leyes y en las políticas de los países. ¿Por qué? Porque los que creen en sus ideas son las personas que tienen el poder político en el día de hoy, a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, a nivel de los gobiernos europeos, y le han querido imponer a países como los nuestros esas falsas ideas. Imponérsela, pero ¿con qué base? Bueno, se la imponen a la fuerza, con la fuerza de las leyes. ¿Por qué? Estas personas llegan a nuestros países, compran el acceso al poder político, reparten beneficios entre los diputados, entre los senadores, entre los ministros, le pagan cursos, le pagan entrenamientos, dedican horas y horas a entrenar a los políticos de cada país en estas ideas sin ninguna base científica. Los políticos asumen compromisos e imponen estas ideas. Otro mecanismo que hacen es presionar económicamente a los países. En el caso de Argentina, ustedes recordarán que Argentina en el año 2001 experimentó una crisis económica sin precedentes y en el año 2013 el Fondo Monetario le dijo a Argentina: yo te libero de tus problemas económicos y te presto todo el dinero que necesitas si tú aceptas estos compromisos. O sea que hay toda una institución y un poder detrás de las ideas que se plantean a nivel mundial. Sí, hay un poder. O sea, hay que recordar, Ángel, que estas ideas no solamente están presentes en la ONU, están presentes en los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, que son los que le prestan el dinero a países pequeños y pobres como los nuestros para que puedan hacer sus proyectos de desarrollo y puedan sobrevivir. Y lo que le dicen a los países es, cuando están en crisis económica: yo te saco de la crisis económica a cambio de que tú aceptes estos compromisos. Por eso hoy Argentina tiene aborto despenalizado, tiene matrimonio homosexual, tiene educación sexual aberrante para niños. Y en Argentina el año pasado se iba a aprobar el aborto con solamente 3 meses de embarazo y en todo tipo de circunstancias. No se aprobó porque el pueblo evangélico y el pueblo católico se lanzaron a las calles y más de 1 millón de personas se lanzaron a las calles argentinas a protestar y por eso no se aprobó el aborto en Argentina. O sea que hay una plataforma en cuanto a la ideología de género en todas estas instituciones de poder que lo utilizan para presionar sobre todo países en necesidad. Exactamente, es toda una plataforma ideológica, es toda una plataforma política que presiona a los países en desarrollo como los nuestros, una corriente de pensamiento que luego de triunfar en los países desarrollados usa el poder del dinero y el poder que te da el ser un país desarrollado para tú presionar a los países más pobres. ¿Y qué tú crees que han utilizado para llegar y sensibilizar falsamente, ya no al poder, pero a la población? Porque pensando en mi generación, claro, hace 15 años, hace 20 años, hablar de la homosexualidad, hablar de todas estas aberraciones era algo atroz, pero ya es presentado como algo con lo cual uno tiene que ser sensible porque es una decisión de la gente y se ve como la pena y que hay que tenerle pena y lástima porque son grupos muy perseguidos. ¿Qué mecanismos? No, el mecanismo que han usado para persuadir a la población y para convencer a mucha gente de que ellos tienen la razón sin tenerla son 2 mecanismos principales. Las universidades, porque la mayoría de los profesores universitarios son creyentes en la ideología de género y son los que están formando a las próximas generaciones, y los medios de comunicación. Ustedes han notado que los medios de comunicación en los últimos años han ido presentando una imagen simpática de los homosexuales y eso es parte de la agenda homosexual. Los homosexuales comenzaron su labor de convencimiento de la población presentándose a través de los medios de comunicación como personajes amigables, personajes simpáticos, personajes agradables, y luego de sensibilizar a la población y venderse como víctimas e identificarnos a nosotros, a los creyentes, como sus agresores y fomentar el odio de la población hacia nosotros, entonces ellos iniciaron su trabajo de conquistar su agenda política. ¿Cuál es su agenda política? Su agenda política es lograr que se apruebe el matrimonio homosexual y que se apruebe la adopción de niños por parte de parejas homosexuales
No porque a los homosexuales les interese casarse. Estadísticamente está demostrado que a ellos no les interesa el matrimonio. En los países donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, las tasas de bodas entre los homosexuales no pasan de un 3%. El plan de estas personas es destruir a la familia. Es que la familia como institución formada por el matrimonio entre un hombre y una mujer deje de ser el corazón de la sociedad. Vamos a dividir eso por partes, Sí. porque tú diste ahí dos cosas muy interesantes que cada uno de nosotros, los padres que estamos aquí, los jóvenes que están aquí, tenemos que tener conciencia. Tú hablaste que uno de los medios importantes que utilizan, sabemos las universidades, pero un tema que tú dijiste fue los medios de comunicación. Sí. Y ahora, o sea, uno pensando en cómo al principio de los años 2000, cada una de esas series que uno veía que eran supuestamente medio sanas, iban presentando uno que otro caso de homosexual, y eso se ha ido incrementando a tal manera que ahora hasta los muñequitos están presentando eso. Pero lo que más bueno, eso me preocupa muchísimo, pero pensando en eso que tú estás diciendo, el domingo yo veía una serie con Yamel de un doctor, una serie nueva, y llega a la emergencia, al sitio de emergencia, un muchacho que tiene problemas con pedofilia. Entonces, la manera como en la serie lo estaba presentando a ese muchacho era como alguien al cual había que tenerle pena, porque él decía, es que yo no puedo controlarme y ustedes no saben lo que es vivir así. O sea, que te pregunto, ¿tú crees que el plan se detiene en la homosexualidad? ¿O tú crees que va más allá de la homosexualidad, pensando en pedofilia? Claro, el plan va más allá de la homosexualidad. Los homosexuales, ellos han iniciado su proceso de lograr conquistas, pero en la medida que ellos logran conquistas, otros grupos entienden que tienen derechos. Fíjate que ahora tenemos a los homosexuales, ¿verdad? Pero resulta que en Estados Unidos, un hombre que convive con dos mujeres en el estado de Utah y que ha tenido hijos con las dos mujeres, todos viven en la misma casa, le está solicitando a los tribunales que su relación con esas dos mujeres sea reconocida como familia. ¿Qué está pasando? Estamos ante las puertas de la legalización de la poligamia y se va a producir una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los próximos años. Esperemos que se rechace la poligamia. Pero ahora que tú mencionas el tema de la pedofilia, es sumamente interesante porque hay todo un movimiento para normalizar un crimen. La pedofilia es un crimen, es la agresión sexual y el abuso sexual de niños y de adolescentes. Pero ahora tenemos todo un movimiento que quiere vender a estas personas como personas que necesitan apoyo y que necesitan orientación. Recientemente, la Universidad de Harvard publicó en su boletín de salud mental que la pedofilia era una orientación sexual similar a la homosexualidad, que no era una conducta criminal. Hay una charla famosa de una profesora alemana en YouTube donde ella está explicando a un auditorio de una manera muy tranquila y muy pausada que los pedófilos, mientras no agredan a nadie, son personas que no le hacen daño a la sociedad y que requieren todo tipo de atención y de comprensión. En Holanda existe un partido político cuya única plataforma es promover la normalización de la pedofilia. Varios psicólogos holandeses han planteado en ese país que el gobierno, para controlar la pedofilia, lo que tiene que hacer es proveerle a los pedófilos de material pornográfico para que ellos se controlen y no agredan a los niños y a los adolescentes. Y en Estados Unidos existe una organización muy poderosa desde el punto de vista económico llamada NAMBLA, la Asociación Norteamericana del Amor entre Hombres y Niños, un nombre totalmente, yo diría que asqueante, porque ese nombre de por sí es insultante hacia los niños, dedicado a promover las relaciones entre hombres con niños y adolescentes. O sea, existe todo un movimiento político que está presionando para que este tipo de conducta sea normalizada y que estas personas no vayan a la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad deja de ponerle límites a las conductas y comienza a legalizar todo tipo de conductas, entonces
todo aquel que tiene una conducta fuera de lo normal quiere que se la legalicen. Fíjate que la ideología de género, como no hay diferencia entre hombre y mujer, ha llevado a muchos hombres a pedir operaciones de cambio de sexo para venderse como mujeres. Sin embargo, aunque se mutilen todos sus órganos, si le hacen un examen de ADN, va a mostrar que su combinación de cromosomas es del sexo masculino, por igual una mujer. Pero hay personas que se sienten animales y que quieren vivir como animales, que son los llamados transespecies. O sea, es toda una gama de preferencias totalmente aberrantes que se le quieren imponer a la sociedad. Y ese es el problema de la ideología de género, que quiere usar el poder político para, a través de las leyes, imponer el libertinaje sexual. Y lo que es peor, y es por eso que estamos luchando, y por esa razón nos vamos a manifestar la próxima semana, se le quiere enseñar a nuestros hijos que esos comportamientos son normales. Y se nos quiere obligar a nosotros los padres a aceptar que nuestros hijos vayan a la escuela a aprender esos conceptos. Y no lo podemos permitir, porque los que decidimos en la educación de nuestros hijos somos nosotros. No es el gobierno, no es el Estado, no es nadie quien manda en la educación de nuestros hijos. En la educación de los hijos mandan los padres. Y la Constitución dice que son los padres los responsables de la educación de sus hijos. O sea, que ustedes ven, hermanos, cómo no separen la homosexualidad del asunto y cómo ha sido un plan que se ha utilizado por medio de los medios de comunicación para empezar a impactar nuestras mentes y hacernos de una manera sensibles a estas aberraciones en contra de la palabra de Dios. Y lo otro que tú mencionabas, José Alberto, que es muy interesante y quisiera como que pueda desarrollar un poco más eso, es de cómo la intención no es únicamente que se aprueben leyes, como que no paran, bueno, pelean para que se apruebe el aborto o el matrimonio de personas del mismo sexo. Esa no es la intención. La intención detrás es la destrucción de la familia. Claro, es la destrucción de la familia. Fíjate que lo que ellos buscan es formar a nuestros hijos en sus ideas para que nuestros hijos asuman estas conductas como normales y nosotros los padres no tengamos ninguna autoridad sobre la vida de nuestros hijos. Son muchos los casos en Alemania, en Canadá, de padres que han ido a la cárcel, que la custodia de sus hijos le ha sido retirada por el Estado porque se han negado a enviar a sus hijos a las clases obligatorias de educación sexual. Clases de educación sexual, y ahí entro al tema, que es lo que queremos evitar aquí, porque es lo que se busca hacer aquí, clases de educación sexual donde se le enseña a nuestros hijos que hay muchos géneros. Para la ONU hay 112 géneros. En República Dominicana se quiere enseñar a través de... 112 géneros. Sí, 112 géneros. Pero lo que es peor, y esto es lo que nos importa a nosotros los dominicanos, en la República Dominicana hay libros de educación sexual aprobados por el Ministerio de Educación, como el manual Hablemos del año 2015 y el manual Descúbrete y Aprende del año 2016, que enseña que hay 9 géneros. O sea... Pero ¿y esos materiales se están implementando? No se están implementando por la acción nuestra. En el año 2015, cuando el manual Hablemos iba a ser introducido al sistema, la acción de grupos como Acción Cristiana y de las iglesias, de manera unida, impidieron que el manual Hablemos se enseñara en los colegios y en las escuelas. Pero en el año 2016, el Ministerio de Salud Pública, con aprobación de Educación, lanzó un manual llamado Descúbrete y Aprende, que toma los mismos contenidos del manual Hablemos de una manera más reducida y los enseña en algunas escuelas públicas como charlas de educación sexual. Y en esa enseñanza del género, en esa nueva enseñanza del género, se le enseña a los niños que hay 9 géneros y que los géneros son el homosexual, el bisexual, el transexual, el travesti, el HSH, que son los hombres que tienen sexo con otros hombres, la lesbiana, entre otros géneros. Y la mayor prueba de que nosotros no estamos alarmándonos y que por esa razón vamos a protestar la próxima semana es que el día 22 de mayo el Ministerio de Educación emitió una orden departamental, la número 33-2019, que dice que uno de sus objetivos es deconstruir los estereotipos de género.
Al principio usted dirá, pero ¿y qué es eso de construir? De construir es una palabra relativamente nueva que llegó al lenguaje hace unos años, y de construir quiere decir descomponer. Ellos tomar un concepto, tomar una idea y yo descomponerla en varias partes para obtener su verdadero significado. Y cuando yo hablo de descomponer los estereotipos de género, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo es un conocimiento que ya está fijado en la psicología de la población. ¿Cuál es el estereotipo de género? Que solamente hay dos géneros, masculino y femenino. Pero cuando yo quiero descomponer los estereotipos, ¿qué yo estoy hablando? Que yo quiero desbaratar el concepto fijo de género masculino y género femenino para enseñarle a los niños que hay 9 géneros, que hay homosexuales, que hay bisexuales, que hay transexuales y que hay travesti y que todo es lo mismo y que esos son géneros, pero no son géneros, son preferencias sexuales de personas adultas que tomaron decisiones con sus vidas. Y una cosa es lo que una persona adulta quiera hacer con su vida, que nosotros como creyentes no estamos de acuerdo, pero respetamos su decisión, pero lo que no podemos aceptar, ni como creyentes, ni como ciudadanos, ni como padres, es que esa enseñanza se la quieran imponer de manera obligatoria a nuestros hijos porque no lo podemos permitir. Y una pregunta, José Alberto, porque quiero llegar a ese tema, pero antes de ese punto, esa presión mundial, a nivel mundial, a los países y a las autoridades, ¿tú crees que se ha introducido en la iglesia también? Porque esta misma semana, estamos en la semana o el mes de el Gay Pride en Estados Unidos, que en los parques de diversión en Estados Unidos está la bandera de arcoíris y en toda la calle está inundado. Y Yamel y yo estábamos caminando y pasamos por una iglesia luterana en Nueva York de mucha tradición y tiene la bandera cristiana evangélica bien grande y al lado tiene la bandera gay. Y vemos que la mayoría de las denominaciones evangélicas, la Bautista, en Estados Unidos vemos la Bautista del Sur, la Reformada, la Iglesia Reformada, están teniendo dentro grandes batallas en cuestión de este tema, donde supuestos ministros están a favor y otros en contra. ¿Tú crees que eso es por presión de fuera, de los mismos organismos que están presionando los países? ¿Tú crees que ha afectado la ideología de género en las iglesias? Claro, porque estos organismos internacionales, al realizar presión política y al lograr éxito a través de políticos y al lograr esta agenda, un triunfo en la sociedad a través de los medios de comunicación, ha logrado que los medios de comunicación y la sociedad ejerzan presión sobre la iglesia. La mayoría de las iglesias no ha claudicado, pero en países desarrollados de Estados Unidos, o sea, como Estados Unidos y países europeos, vemos como denominaciones enteras han caído y han cedido ante el matrimonio de homosexuales. Tú mencionaste la iglesia luterana está oficiando bodas de homosexuales. Un sector de la iglesia metodista aprueba los matrimonios entre homosexuales. La iglesia metodista en Estados Unidos la aprueba. Sí. Un sector. Un sector. Fíjate cómo, por el tema homosexual, fíjate que la iglesia anglicana de Inglaterra nombró un obispo homosexual. Eso provocó que los anglicanos del continente africano se separaran de la iglesia anglicana de Inglaterra y hayan formado su propia denominación aparte. Hay toda una presión sobre las congregaciones y sobre las iglesias para oficiar el matrimonio entre homosexuales y también para otorgarle membresía a personas que abiertamente practican la homosexualidad. Se dio un caso en Kansas City de una pareja de homosexuales que la iglesia les negó la membresía por el hecho de que practican abiertamente la homosexualidad, y esa iglesia entiende que la homosexualidad es pecado, y esa pareja de homosexuales demandó a la iglesia en daños y perjuicios. Están debatiendo el caso en los tribunales. En Suecia se dio el caso de un pastor pentecostal de las Iglesias de Dios, el pastor Åke Green, que por predicar desde el púlpito que la homosexualidad era pecado, fue condenado a 1 mes de cárcel. Gracias a Dios esa condena fue revocada en la Suprema Corte de Justicia de Suecia,
Pero ese señor tuvo que enfrentar un proceso legal de 4 años, solamente por predicar desde el púlpito que la homosexualidad era pecado. Porque parte de la estrategia del movimiento homosexual es atacar a la iglesia, porque la iglesia es el único órgano en la sociedad que se va a oponer a su conducta y que le va a llamar a las cosas como son, que esa conducta es pecado. Los homosexuales son bienvenidos en nuestras iglesias, pero al igual que todos los pecadores que llegan a las iglesias, como llegamos todos, con nuestros pecados y tuvimos que arrepentirnos y dejarlos a los pies de Cristo. Pero la iglesia no puede tolerar que el pecado se practique abiertamente en medio del cuerpo. No solamente la homosexualidad, sino cualquier tipo de pecado. Pero este movimiento homosexual, parte de su estrategia es imponerle a la sociedad, a través de las leyes, que su estilo de vida es normal y que la sociedad valide ese estilo de vida. Ese es el problema que tiene este movimiento. Y porque en los últimos meses, bueno, en las últimas semanas, se ha crecido más el tema por la ordenanza del Ministerio de Educación en nuestro país, pero esto es algo de mucho tiempo. De hecho, yo recuerdo que Tony Flaquer, cuando vino el año pasado, él no dijo directamente de la ordenanza, pero él hablaba de algo que se estaba cocinando para que venga la ordenanza y que el Ministerio de Educación apoye este tipo de cosas. Pero ¿desde cuándo empieza la ideología de género a entrar a nuestro país, a República Dominicana? Bueno, la ideología de género comenzó a entrar desde el momento que se celebraron las conferencias del Cairo y de Pekín de parte de la ONU en el 94 y en el 95. Desde el momento en que se aprobaron los términos género, derechos sexuales, que no es más que libertad de relaciones sexuales, derechos reproductivos, que no es más que libertad de las mujeres para abortar. En el año 97 se presentó una propuesta para despenalizar el aborto en la República Dominicana. Ya ahí comenzó la ideología de género a tratar de introducirse. Y tenemos ya 17 años luchando contra la despenalización del aborto en nuestro país. En el año 2014, ustedes recordarán que el Congreso aprobó que el aborto se mantuviera criminalizado en la República Dominicana. Y lo mismo sucedió en el 2016, pero en las dos ocasiones anteriores, ese proyecto no se convirtió en ley porque el presidente de la República decidió devolver el Código Penal al Congreso. Y el presidente de la República ha dado la orden al Congreso de que para poder firmar la aprobación del Código Penal se tiene que reconocer la despenalización del aborto en varias situaciones. Entonces, tenemos esa lucha de que estamos luchando no solamente contra los organismos internacionales que quieren imponer la despenalización del aborto, sino contra un gobierno que lamentablemente está comprometido con que el aborto sea despenalizado. Otro tema por el cual la ideología de género ha querido entrar de manera agresiva en nuestro país es a través de la educación, sobre todo educación sexual. El manual Hablemos de Profamilia, avalado por el Ministerio de Educación, está listo desde el año 2008, pero era en el 2015 que se iba a introducir. Incluso nosotros logramos en Grupo Acción Cristiana obtener copia de la factura y de la orden de compra de los 24,000 manuales Hablemos que se iban a distribuir en el sistema educativo. ¿Y qué pasó? Al nosotros hacer la denuncia, los manuales fueron retirados de imprenta y no se introdujeron al sistema. Pero un año después, en el año 2016, se imparte como charlas de educación sexual, contenidos incluidos en un manual que se llama Descúbrete y Aprende, que lo imprimió el Ministerio de Salud Pública con aval del Ministerio de Educación. Un manual donde se enseña que existen 9 géneros. Un manual donde se enseña que hay que enseñar a los niños a autocomplacerse. Un manual donde se enseña a los niños y a los adolescentes que es normal que vean pornografía. Prácticamente, o sea, es un material altamente nocivo y sobre todo es un material que, aunque no se está dando de manera obligatoria, lo que busca esta orden departamental es que en el futuro se puedan impartir estas clases de manera obligatoria sin que nosotros podamos oponernos. O sea, que ¿entiendes tú, José Alberto, que el gobierno dominicano está recibiendo presión exterior para que esto sea implementado? Sí, el gobierno internacional está recibiendo presión. Desde que yo comencé en esta lucha, en el año 2005, yo comencé a visitar el Congreso Nacional y era muy normal que los diputados nos dijeran a nosotros que ellos recibían constantemente visitas de técnicos de la Organización de las Naciones Unidas
que les insistían con que había que despenalizar el aborto en la República Dominicana y que había que aprobar leyes de educación sexual para introducir la educación sexual a los niños desde los 6 años. O sea, las presiones de la Organización de Naciones Unidas han estado presentes. A cada rato, organizaciones afines a las Naciones Unidas, como el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas de Población, constantemente emiten declaraciones llamando a la República Dominicana a despenalizar el aborto y a introducir las clases de educación sexual como un mecanismo para erradicar los embarazos en adolescentes. Y, aunque todavía no han llegado las presiones económicas, pronto llegarán. República Dominicana es un país que el 60% de lo que produce hay que destinarlo al pago de la deuda. República Dominicana es un país altamente endeudado. Y al endeudarnos cada vez más, va a llegar un momento que no vamos a poder pagar la deuda. Y los organismos internacionales, para sacarnos del problema económico, van a querer presionarnos de que aprobemos estas leyes de ideología de género con la condición de darnos el financiamiento para sacarnos del problema económico. O sea que la presión está. ¿Y tú crees que aparte de la presión hay algún compromiso del Estado? Porque lamentablemente nosotros hemos tenido ciertos gobiernos que uno como que no conoce realmente. Bueno, uno conoce viéndolo de fuera, pero escuchándolo uno no conoce uno no puede identificar claramente las posturas morales y los ideales que tienen, porque arman como un esquema. Digamos, tenemos un caso de Punta Catalina en nuestro país. El presidente arma como un show y arma comisiones, y cualquiera que lo esté escuchando piensa que él está en contra en un momento, pero él está como armando su cosa y cocinando todo por atrás. Con la ideología de género, él no se ha pronunciado directamente. Aunque viene la orden departamental, no ha habido palabras directas del presidente en cuanto a eso. ¿Tú crees que hay un compromiso con el gobierno actual en cuanto a la ideología de género por la presión que tiene? Sí, es que no solamente un compromiso con el gobierno actual, hay un compromiso con prácticamente todo el sistema político de la República Dominicana. Vamos a comenzar con el principal partido de oposición. En las dos ocasiones que el tema del aborto se ha votado en el Congreso Nacional, sobre todo en la Cámara de Diputados, el 95% de los diputados del PRM han votado a favor del aborto. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que es un partido que está comprometido con la despenalización del aborto en República Dominicana. Y en el caso del partido de gobierno, el hecho de que el presidente de la República haya devuelto al Congreso 2 veces el Código Penal, diciéndole al Congreso tienen que despenalizar el aborto, te evidencia a ti que el presidente tiene un compromiso con la agenda de género a través del aborto. El manual Hablemos se iba a introducir en el sistema educativo en el año 2015 y ya estaba aprobada su implementación como clases de educación sexual. Fue retirado del sistema por la presión que las iglesias ejercieron. Y el gobierno, faltando un año para las elecciones del 2016, no quería crearse un conflicto con las iglesias. Y el hecho de que el gobierno tiene un alto compromiso con la ideología de género lo evidencia de que a pesar de la presión que nosotros hemos realizado y a pesar de las acciones legales que se han iniciado, hay 2 acciones en curso ahora mismo en los tribunales, todavía la orden departamental sigue vigente. La orden departamental sigue vigente, una orden departamental que, como bien dice, quiere deconstruir los estereotipos de género y quiere introducir la enseñanza en perspectiva de género, en equidad de género, en enfoque de género, que no es más que introducir las clases de educación sexual para enseñar preferencias sexuales como diversidad de género. Eso es bueno saberlo, hermano, porque estamos llegando a tiempos de elecciones, a un tiempo de campaña electoral y todo, y dentro de todo estos años que vienen, o este próximo año que es de campaña, el creyente, el cristiano, tiene que saber la plataforma que tiene o que lleva el candidato o el partido por el cual debe votar. No es que no votemos, no es que digamos, no, yo no voy a votar. Es un deber que tenemos todos, porque yo debo examinar la plataforma que hay detrás.
porque dentro de todas las opciones debe de haber alguien que vaya en contra de esto. Claro, y es importante dar el mensaje de que nuestro compromiso en las próximas elecciones no puede ser con un partido político determinado. Tiene que acabarse el tiempo que los cristianos vamos a votar por el partido A o por el partido B porque ese es el partido de mi simpatía. No, nuestro compromiso tiene que ser con candidatos. 1, 2, sigue aquí. Nuestro compromiso tiene que ser con candidatos que abiertamente defiendan nuestros valores, que rechacen el aborto, que defiendan la vida, que defiendan el diseño de Dios para el hombre y la mujer, que defiendan el matrimonio entre un hombre y una mujer, que defiendan nuestro derecho como padres a educar a nuestros hijos en el tipo de educación que queremos impartir y que rechacen la imposición de la ideología de género en la República Dominicana. Nosotros como Acción Cristiana vamos a hacer un trabajo para tratar de educar al pueblo cristiano, al pueblo creyente, sobre lo que piensan los candidatos, sobre todo los que están ahora mismo en la Cámara de Diputados y en el Senado, que quieran reelegirse, porque una estrategia que los políticos usan en tiempos de campaña es que todos son creyentes. Entre enero y abril, usted los ve a todos desfilando por las iglesias, saludando a los hermanos, levantando las manos, viniendo a los cultos, publicando fotos en las redes sociales, en los cultos de las iglesias, van a las misas católicas. Sin embargo, cuando los eligen con el voto de los creyentes y llega la hora de tomar una posición en el Congreso, toman una posición contraria a los principios bíblicos, a los principios legales y a los principios constitucionales. Por eso es importante que cuando lleguen las elecciones nos despojemos de emociones, de sentimientos y de compromisos. Porque yo sé que en República Dominicana pesa mucho, bueno, que mi papá es del partido tal, o que mi papá o mi abuelo o mi tío trabaja en tal dependencia del Estado. Realmente esos elementos que influyen en nuestra decisión a la hora de votar tienen que acabarse el próximo año. Yo creo que el pueblo de Dios ha crecido bastante, ha madurado bastante y tiene la oportunidad de mandarle un mensaje poderoso a la clase política el próximo año de que nosotros vamos a votar por candidatos que abiertamente defiendan los principios bíblicos y tenemos una gran oportunidad para hacerlo. Ya nuestros hermanos de Chile dieron el ejemplo, nuestros hermanos de Costa Rica también lo hicieron en las elecciones pasadas, los hermanos de Estados Unidos lograron un triunfo impresionante para su fe, eligiendo un presidente que aunque no es cristiano, ha defendido abiertamente los principios bíblicos, ha tomado decisiones contrarias al aborto, ha cortado el financiamiento de organizaciones que promueven el aborto en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos y ha protegido la libertad de expresión de los pastores. En Costa Rica, un candidato cristiano que fue apoyado por las iglesias evangélicas no ganó las elecciones, pero los evangélicos de Costa Rica dieron un gran testimonio llevando a ese hermano con sus votos a una segunda vuelta electoral y eligiendo una alta cantidad de diputados al Congreso de Costa Rica que están defendiendo los principios bíblicos. Y en el caso de Chile, Sebastián Piñera ganó con el apoyo de la Iglesia Evangélica, con el compromiso de proteger los principios bíblicos. O sea que yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de darle un testimonio al mundo de que le vamos a negar el voto a aquellos políticos que no creen en nuestros principios. O sea que es posible, porque hay veces que uno ve un sistema en un país como el nuestro y uno puede perder las esperanzas, pero la historia y la actualidad en otros países nos hace ver que es posible. O sea, es posible que un presidente se pare y hable en contra de algo que va, de algo bíblico, de la palabra de Dios, y lo han hecho. Varios casos de lo que tú mencionas, Donald Trump, una persona cristiana, no es creyente, pero aún en su falta de creencia ha presentado posturas firmes en contra de todas estas aberraciones. Aparte de eso, aparte de nosotros poder afectar con nuestro voto, ¿qué más nosotros los creyentes podemos hacer en este momento? Bueno, lo primero que tiene que hacer todo creyente es orar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Amén. Porque si no comenzamos por la oración, entonces todo lo otro se convierte en activismo político o en activismo social.
Y nosotros no somos ni activistas políticos ni activistas sociales. Somos ciudadanos del reino. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios en oración y en ayuno. Y quiero poner el ejemplo de una mujer creyente que Dios la levantó para defender a su pueblo y para salvar la vida de su pueblo. Y lo primero que ella hizo fue orar y ayunar. Y fue el caso de la reina Esther. La reina Esther, una mujer muy joven, Dios la colocó en una posición de privilegio. La hizo esposa del rey Asuero, el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo. Cuando Amán, con sus seguidores, conspiró para destruir al pueblo judío, y Mardoqueo fue donde Esther a presentarle la situación, la reina Esther se llenó de temor, como es normal. Y el mismo Mardoqueo le dijo: para este tiempo es que Dios te ha levantado. Y si tú no haces tu trabajo, si tú no cumples con el propósito de Dios, consuelo y reposo para el pueblo de Dios vendrá de otro lugar. Pero para este tiempo y para esta hora es que Dios te ha levantado. ¿Y qué pasó? La reina Esther, antes de hacer cualquier cosa, ella buscó el rostro de Dios en oración y en ayuno. Y en la presencia de Dios ella recibió la fuerza que necesitaba y la llenura del Espíritu de Dios, aunque el Espíritu Santo no había llegado en ese tiempo, pero el Espíritu de Dios influía y usaba personas específicas en ese tiempo. Esther pudo ir donde el rey Asuero y Dios la llenó de gracia ante los ojos del rey. El rey le permitió entrar y ella pudo exponerle al rey Asuero el plan de Amán. Y el rey castigó a Amán y salvó, a través del testimonio de la reina Esther, salvó al pueblo judío. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros los creyentes es orar y clamar a Dios por nuestra nación, por nuestros líderes, por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, para que Dios fortalezca nuestros matrimonios, para que Dios fortalezca nuestras familias, para que Dios preserve nuestros hijos, para que Dios pueda usar nuestros gobernantes para su gloria, como está sucediendo en Estados Unidos en este momento, y para que Dios pueda darnos a nosotros las estrategias correctas. Y luego de pasar tiempo en la presencia de Dios, tenemos que actuar, porque no podemos quedarnos solamente en la oración. Porque un error que la iglesia cometió durante muchos años fue solamente quedarse encerrada en sus templos y no actuar. Luego de recibir dirección de Dios, tenemos que actuar. Y nosotros estamos actuando en nombre del pueblo cristiano en República Dominicana. Como bien señalé, nosotros presentamos una acción legal de amparo contra la orden departamental del Ministerio de Educación. Tenemos audiencia en el Tribunal Superior Administrativo el próximo martes 2 de julio, donde estamos pidiéndole a los jueces del Tribunal Superior Administrativo que anulen esta orden departamental. El día 4 de julio tenemos una manifestación frente al Ministerio de Educación. Vamos a hacerle la invitación vía un video próximamente y le estamos pidiendo al pueblo cristiano, a las familias, a los padres, a los abuelos, que vayan por un par de horas al Ministerio de Educación a partir de las 10 de la mañana y de manera silenciosa, de manera pacífica, de manera cívica, le digan al Ministerio de Educación que rechazan esa orden departamental. Lo estamos haciendo bajo el lema "con mis hijos no te metas". Y cada lugar, cada oportunidad que el Señor nos dé en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra zona de influencia, tenemos que testificar cuál es nuestra posición. No podemos quedarnos callados ante estas posturas. Tenemos que apoyar las acciones de los hermanos que están actuando. Y el solo hecho de usted ir al Ministerio de Educación y pararse ahí por unas horas, ser parte de esa multitud, le va a traer la gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y va a mandar un mensaje de que nosotros queremos ser los que dirijan la educación de nuestros hijos. Por eso estamos usando el lema "con mis hijos no te metas". Tomando eso en cuenta, yo quiero que veamos un ejemplo de Perú. Sí, Perú fue el país donde nació el movimiento "con mis hijos no te metas", cuando en Perú se aprobaron unos textos de educación sexual contrarios a las creencias de los padres. El pueblo peruano se tiró a las calles. Más de 1 millón de personas se lanzó a las calles a protestar. Padres evangélicos, católicos, no creyentes, presionando al gobierno peruano para que no pusiera en vigor esta educación sexual aberrante. Vamos a ver el ejemplo de Perú para que ustedes se motiven, ver a los hermanos peruanos desfilando por las calles
y luego vamos a presentar la invitación formal para que ustedes nos acompañen el jueves 4 frente al ministerio. Lo que ven son padres de familia, son madres de familia. Acá es la familia peruana que ha venido a manifestarse. Y lo que está tratando de hacer acá es de ningunear a esta representación que va de acá hasta la Plaza Macocapa y igualmente atrás hasta la Plaza de Hacho. Pero se trata de aparentar ante la prensa que no es nadie. No es así, no se engañen. Acá ha venido el pueblo a ver sus intereses, a velar por lo que es de ellos. La Constitución es del pueblo, no es del gobierno. Que se entienda, los cambios constitucionales son del pueblo. Querían conversar, nos dijeron que vendría a la calle. Acá está la calle. ¿Por qué es que no estamos reaccionando? ¿Por qué es que no se está teniendo la sensibilidad? Vea usted quiénes están en la cola. Son mujeres, niños, padres, familias, en un día de trabajo han venido y quieren que se les escuche. En noviembre del año pasado hubieron más de 50.000 personas en la Plaza San Martín y no nos escucharon, no recibieron ni siquiera el memorial. Lo que queremos es que vengan las familias a esta que es su casa y acá estamos para decirles que vamos a trabajar con ellos. Exigimos la destitución de la ministra de Educación y de todos los funcionarios que han atentado contra la indemnidad sexual de los niños a través de los textos escolares. Y le exigimos una decisión para eliminar la ideología disfrazada de género, de la defensa del género, de la currícula escolar. Ese es un ejemplo, hermanos, de un país donde creyentes se reunieron para actuar cuando procedían, porque no tenemos que esperar que se arme todo el plan macabro para nosotros actuar, sino que podemos empezar a actuar desde ahora, porque hay mucha presión que nuestro país está recibiendo desde fuera para que todo esto se apruebe. Y no es algo solamente que se va a llevar a un sector mínimo de la población, sino que es algo que va a afectar todas las futuras generaciones, si es aprobado. Porque se van a maniobrar y a moldear las mentes de las futuras generaciones con estos ideales contrarios a la palabra de Dios. Entonces debemos de actuar, porque si no también eso va a llegar aquí mismo a nuestras iglesias. Y hay otro video que queremos presentar, que es la invitación ya a la actividad esa misma actividad que va a ser celebrada aquí en nuestro país el 4 de julio. El Ministerio de Educación pretende deconstruir en nuestros niños la realidad de que existen solamente dos géneros, hombre y mujer.
Pretenden enseñar que sexo y género no es lo mismo. Y vamos a permitir que a nuestros hijos se les enseñe que pueden escoger el género que quieran, sin importar su sexo biológico. Por eso, yo participaré en la manifestación en contra de la ideología de género. Yo también participaré en la manifestación porque la Orden Departamental 33-2019, impuesto por el Ministerio de Educación, priva a los padres de elegir la educación sexual que desean para sus hijos. Esto va en contra de nuestra Constitución. Yo también me uno a la manifestación en contra de la ideología de género. Con mis hijos, no te metas. Participaremos en la manifestación porque la Orden Departamental 33-2019 atenta contra el futuro de nuestros nietos y contra los valores cristianos de nuestra nación. Con mis hijos, no te metas. Este 4 de julio yo participo en la manifestación. Mi familia también participa. Únete y ponte en pie ante el Ministerio de Educación en contra de la ideología de género en la educación dominicana. Con mis hijos, no te metas. Únete a esta manifestación el próximo 4 de julio a las 10 de la mañana frente al Ministerio de Educación en la avenida Máximo Gómez. Sí, realmente lo que quiero decir es que no deje de participar en esta acción. Es una oportunidad que tenemos de manifestarnos de manera pacífica, dando testimonio de que somos ciudadanos del reino, pero que queremos mantener el control de la educación de nuestros hijos. Que no se lo vamos a entregar al Estado, ni al gobierno, ni a los ministros, ni a la ideología de género. Somos nosotros los que vamos a dirigir la educación de nuestros hijos. Tomen en cuenta, y este detalle no quería dejarlo fuera, que en la orden departamental que nosotros estamos cuestionando, el diseño de la política de género se le encargó a 3 instituciones altamente contaminadas por el feminismo radical y por la ideología de género, que son el Ministerio de la Mujer, el Centro de Estudios de Género de INTEC y el Instituto de Mujer y Familia de la UAS. 3 instituciones que legalmente no pueden crear políticas educativas ni pueden participar en el proceso educativo de nuestros hijos. Aquí el único órgano que puede crear la política educativa es el Consejo Nacional de Educación. Por eso esa orden departamental es ilegal. Primero, porque esas instituciones no pueden trabajar en educación, y segundo, porque no es verdad que nosotros los padres vamos a permitir que el feminismo radical sea el que nos diga cómo educar a nuestros hijos y sean ellos los que eduquen a nuestros hijos. Eso no es educación, eso es adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento no lo podemos permitir. Por eso, el día 4 de julio, queremos que usted diga presente a las 10 de la mañana y nos acompañe frente al Ministerio de Educación a decirle al país: con mis hijos no te metas. Amén. Y como iglesia queremos apoyar esto. El Ministerio de Familias y Matrimonio quiere hacer un listado de las personas que quieren ir a esta actividad para tal vez poder salir todos de aquí, de la iglesia, y poder apoyar a esto. Si puedes, y te exhortamos a que lo hagas, estar y decir presente. Queremos que te anotes, ya sea con cualquier persona del Ministerio de Familias y Matrimonio, el hermano Rafael Soto, Elisa, Joeli, cualquiera de ellos, Judith, te puedes anotar para formar parte de esto. Es una lucha que debemos de seguir orando por esto, orando por el gobierno, por el Estado, y también presentando nuestras posiciones, porque si tienen presión de otro lado, también deben ver que aquí hay un pueblo que puede presentar defensa de la palabra de Dios.